Señoras y señores, bienvenidos a Tiempo de Tertulia, programa de multidifusión que se emite en España e Iberoamérica. Hoy, desde las instalaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, con el tema Las tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos. Nos acompañan los siguientes invitados. Don Santiago Tena, escritor, articulista y editor. Gracias por acompañarnos. De nada, encantado. Don José María Torrijos Carrillo, director del Colegio Mayor Elías Aúja, agustino y escritor. Resulta muy grato tenerla aquí. Muchas gracias, yo también estoy muy contento de estar con vosotros. Don Rodolfo Gil Benumella Grimau, escritor, arabista, comisionado de la organización Carta Mediterránea y persona polifacética. Es un placer contar con su presencia. Encantado. Doña Montserrat Abumalhan, arabista, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y escritora. Nos alegramos que esté con nosotros. Muchas gracias. Don Javier Morillas Gómez, profesor de Economía Internacional en la Universidad San Pablo CEU y presidente de la Asociación Española de Africanistas. Le agradecemos su participación. Muchas gracias, un placer estar aquí. Y don Juan Manuel Riesgo, especialista en Relaciones Internacionales y profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales, así como autor de publicaciones muy diversas. Bienvenido. Muchas gracias. Señoras y señores, el tema que hoy nos convoca es sugerente y amplio. Si nos retrotraemos a 1492, recordaremos que en un breve lapso de tiempo tuvieron lugar una serie de acontecimientos históricos que han marcado nuestro devenir cultural e histórico. Efectivamente, en ese año finaliza la Reconquista en España, lo que da por terminado también el periodo del mito del Al-Ándalus, en el que se dio la convivencia, no sabemos si armónica o no, eso lo van a discutir nuestros contertulios, de las tres grandes culturas que a su vez representan las grandes religiones, la cultura cristiana, musulmana y judía. Además de la finalización de este mito, el Al-Ándalus, tuvo lugar la expulsión de los judíos de España, de los moriscos y por último el descubrimiento de América, que permitió una proyección cultural y religiosa allende nuestras fronteras. De este tema y de sus consecuencias y repercusiones históricas llegando hasta el momento actual hablaremos hoy con nuestros invitados. Don Santiago Tena, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es su visión sobre esta posible convivencia? ¿Es realmente factible que se dé en nuestros días esa convivencia armónica de culturas y religiones? Yo creo que no es que sea factible, sino que es irremediable, porque lo mismo que tú te has retrotraído a 1492 y has citado el caso de Al-Ándalus, de la España musulmana, como entorno en el que convivían las tres culturas, pues al cabo de los siglos, y en gran parte por el progreso de los medios de comunicación y por los medios de transporte, se hace irremediable que las diversas culturas que existen en el mundo, cada una con su religión, tienen que convivir a la fuerza, porque la proximidad entre lo que antes era lejano es mucho mayor. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Don José María Torrijos, usted representa una de estas grandes culturas y religiones a las que hemos hecho mención. No obstante, en su devenir personal y literario, usted ha abogado también por esa fusión, al menos en alguno de sus libros, recuerdo ahora Cuaderno Musulmán, hace una introspección y por otro lado también un estudio sobre las dos grandes culturas que mejor conoce o demuestra en esta y otras publicaciones que conoce, la cristiana y la musulmana. ¿Es posible esa convivencia? La convivencia es posible, lo que ocurre es que tanto la religión cristiana o católica como la musulmana tienen situaciones geopolíticas e históricas diferentes en su propio devenir.
y pienso que la Iglesia católica dio unos pasos sobre el ecumenismo cuando el Concilio Vaticano II. Pero son religiones, yo creo que bastante diferentes, aunque tienen mucho en común, el hecho de ser monoteístas, basarse en un libro, pero luego tienen diferentes concepciones con respecto a Dios que creo que impiden un poco ese diálogo, aparte de ciertos desniveles y de falta de conocimiento mutuo. Eso es lo que es difícil, pienso que va a ser difícil. Don Rodolfo, estamos hablando del Al-Ándalus. ¿El Al-Ándalus fue una realidad o un mito? Es decir, ¿se dio realmente esa convivencia armónica o se toleraron simplemente estas tres religiones y sus culturas? No, realmente se dio la convivencia más en unos periodos que en otros. Y lo que no es Al-Ándalus es un milagro, como se suele decir a veces, el milagro andalusí, ¿no? Realmente no hubo un milagro, lo que hubo es un equilibrio. Y lo que hubo es un conjunto de gentes que eran diferentes en cierta medida, pero que eran al mismo tiempo iguales, por cuanto que todos finalmente se sintieron, y así lo manifestaron, españoles, ¿verdad? Es decir, era gente que tenía un arraigo de tipo hispano frente a Oriente. Esto se ve muy bien a partir sobre todo de los, a partir del califato, ¿verdad? Y luego en las taifas, en que toda la literatura, etcétera, pues lo que hace es reclamar la excelencia de Al-Ándalus, pero en todo su conjunto, y en todos sus escritores, es decir, escritores tanto españoles, tanto musulmanes, como judíos, por ejemplo, ¿no? Y toda esta gente lo que hace es reclamar su excelencia, incluso en términos a veces muy exagerados, frente a Oriente, que había sido el modelo. Luego, por tanto, sí hubo un equilibrio y una imbricación. Doña Montserrat, desde luego lo que ha habido es una interacción cultural. Está claro que es difícil hablar ahora de estudios o culturas árabes, cristianas, judías actuales sin ver esa interacción, esa interrelación. ¿Es así? Bueno, vamos a ver, no sé si la interacción es algo obligado o posible o permanente, pero lo que sí es cierto es que cuando se habla del mito de Al-Ándalus, que es por donde hemos arrancado, de alguna manera, el mito es un mito reciente, no es un mito vivido históricamente en el momento de la existencia de Al-Ándalus, sino que es un mito reciente. Y es un mito reciente que parte de algo que es un concepto actual, que es el de la tolerancia y el de la convivencia. Yo creo que no se planteaba en ese momento. Y creo que ahí lo que había en Al-Ándalus, en la parte musulmana de la península, ocupada más o menos permanentemente por los musulmanes, es una realidad de personas autóctonas que aceptan una cultura y se sumen en ella, porque es una cultura que aporta soluciones para ese momento. Y esa es la cultura árabe, islámica para unos, judía para otros, cristiana para otros, en el terreno religioso. Pero no se puede hablar de una cultura solo como algo religioso. La cultura es algo más amplio. Señor Morellas, en el fondo dicen que todo se limita al tema económico. Las desavenencias, los problemas, los enfrentamientos siempre tienen una raíz económica. ¿Es así? Sí, siempre se le puede encontrar un origen económico, indudablemente. ¿Y en este caso concreto? Bueno, en este caso concreto lo que podríamos hacer es reflexionar consecuencias de ese ámbito cultural diferente, cristiano, judío, musulmán, pues cómo se plasman en los diferentes países del mundo, en los 22 países árabes, en el resto de países islámicos, en los países occidentales cristianos y en el único estado judío que hay, el grado de desarrollo económico, y ver cuál de esas culturas, de esos impulsos, pues son los que han dado más prosperidad a sus gentes, más nivel de vida a sus países, más riqueza para sus ciudadanos, y cuáles han aportado menos en términos de libertad, en términos de bienestar, etcétera, etcétera. Señor Riesgo, podemos hablar de que existe actualmente un cierto equilibrio geopolítico en nuestra zona geográfica de mayor interés, me refiero a la cuenca mediterránea. Quizás uno de los lazos que siempre han unido a España con estos pueblos orientales vino, además de los cristianos orientales, a través de las colonias sefardíes, que fueron muy importantes en Salónica, en Esmirna, en Estambul, también en Sarajevo, tan de actualidad recientemente. Y luego
otro vínculo muy fuerte con la etapa del protectorado español en Marruecos, a través de esas colonias que hablaban una lengua derivada pues, del español del siglo XV y XVI. Y después fue muy interesante cómo parte de esas colonias fueron a Venezuela, principalmente a Perú, a Iquitos, con la cultura del caucho, y además hicieron importantes fortunas. Y luego pues una parte de esa población volvió a España con importantísimos intereses económicos. Yo estoy recordando muchas familias, los Barchilón, poseedores de caballos, de importantes empresas en España. Y quizás también pues el movimiento que hubo en el régimen anterior político de salvamento de una serie de colonias judías en los países de Europa Oriental, principalmente en Budapest, y que eso yo creo que fue un enriquecimiento por ambas partes, y eso ha sido una vinculación con el Mediterráneo. Ahora bien, hay que hacer la salvedad de que estamos también en una situación de presión muy fuerte sobre las colonias cristianas en el mundo árabe, es el caso de los coptos o los nestorianos en Irak recientemente, y también de presión muy fuerte sobre las antiguas importantísimas colonias hebreas en el mundo musulmán, que prácticamente, pues quitando una ya muy pequeña en Teherán y en Marruecos, pues prácticamente ha desaparecido. Claro. Efectivamente, estamos sufriendo presiones, los terribles sabotajes en Francia han desencadenado una ola de radicalismo cultural, religioso. ¿Cómo creen ustedes, cómo pensáis que esto nos puede afectar a corto plazo? Yo creo que de todas maneras debemos empezar por algo que siempre hay que empezar, ¿no? Cuando se habla de radicalismo y se habla en consecuencia de terrorismo, ¿no? El adjetivo islámico hay que quitarlo de en medio, ¿eh? Porque es verdad, estamos en una época de radicalismo, de radicalismos, y estamos en una época de terrorismos, ¿verdad? Pero son terrorismos tanto cristianos, concretamente católicos, recordemos el IRA, recordemos ETA, etcétera, etcétera, recordemos la propia Croacia, ¿verdad? Y donde ha habido la creación del Estado de Croacia, pues en definitiva obedece a un esquema, un impulso más bien católico, y un impulso que ha dado resultados de terrorismo tremendo, ¿no? También por parte de Serbia igual. Pero estamos en una época de terrorismo, de radicalismos que no son propiamente islámicos, ¿eh? Y entonces lo grave, y lo estábamos comentando hace un rato Montserrat y yo precisamente ahí fuera, es que no es ya un fenómeno respecto al terrorismo islámico, al supuesto terrorismo islámico o partiente de países islámicos, no es la gente normal y corriente, la gente de la calle, la gente del campo, la gente más inculta, si se quiere, también la que está haciendo el terrorismo. Es justamente todo lo contrario. En general es la gente más culta y es la gente más europeizada. Entonces es un terrorismo de segunda generación, de tercera generación a veces. No me estoy refiriendo para nada a los fenómenos de la banlieue en Francia, que tienen connotaciones con esto, pero que es otro fenómeno que habría que analizar por sí mismo. Sino que la mayor parte de las franquicias de terrorismo, llamémoslas así, que surgen en los países árabes y en los países europeos por parte de musulmanes, ¿verdad? Primero obedecen a los impulsos negativos, guerras y asesinatos, etcétera, que ha habido por parte de los occidentales, incluido Israel, en estos últimos años. Claro, es una forma de sorpresa. Es decir, estos universitarios, digamos, europeos, españoles, franceses, etcétera, de origen musulmán, de origen árabe o de origen lo que sea, pakistaní, por ejemplo, se sienten de repente chocados y sorprendidos frente a estos episodios tan graves que están ocurriendo y que han ocurrido. Y entonces se lanzan a una franquicia, y yo uso muy bien, uso con intención la palabra franquicia, porque son franquicias de terrorismo. Yo, sinceramente, no soy muy creyente en una organización supranacional, universal, con un jefe escondido en las montañas, ¿verdad?, alchimillonario, que ha servido a la CIA durante muchos años, etcétera, etcétera. Sinceramente, esto me parece una película de James Bond. Son esquemas de películas muy conocidas, en definitiva, y que ahora pues se nos aplican
pues eso, un galán montado a caballo, que está en la montaña, que nadie le descubre, etcétera, etcétera. No, lo que hay son franquicias, es decir, hay grupos de gente que de repente se reúnen, que de repente buscan financiación, ¿verdad? Y que de repente, sin más, hacen el atentado y mueren en él, ¿no? Normalmente, o mueren después en otro sitio, como parece ser que los dos que escaparon de Leganés murieron después, voluntariamente, en Irak, parece ser, es noticia de prensa, ¿no? Y bueno, eso es lo que pienso. Señor Morillas. Sí, es cierto, yo estoy de acuerdo en la afirmación que se ha hecho de las franquicias y del funcionamiento de estos grupos terroristas, que yo creo que hay pocas personas que discutan, ¿no? Lo que ya es más discutible es que no se pueda y sobre todo que no se deba hablar de terrorismo islámico, porque es que ciertamente, bueno, ese es el origen, así se autoidentifican. El juez Garzón en España es el mismo que ha señalado que hay 800 detectados terroristas islámicos en España. Hay otros tantos en otros países con células independientes, más o menos organizadas, autónomas, como sabemos que funcionan estos colectivos, que en algunos casos son de segunda generación o de tercera y en otros son de primerísima, como el propio Bin Laden, Zarqawi, etcétera. Pueden ser de tercera generación en Francia y en otros países, pero que en muchos países árabes, en la mayoría de los 22 países árabes, son de primera generación, son fruto de la corrupción que en general afecta a estos regímenes, que si vemos los índices de corrupción en el mundo están entre los mayores, y eso pues lo que genera entre la gente es desconfianza, desilusión. Bueno, como decían unos líderes palestinos no hace mucho, fuimos comunistas y perdimos, fuimos nacionalistas y perdimos, fuimos demócratas y no encontramos la solución, pues somos islámicos y vamos a ver si aquí encontramos algo. Y bueno, esa reacción un poco contra Occidente, que yo tampoco ese sentimiento de culpa que ve nuestro contertulio no quiero introducir en el debate, porque bueno, pues entonces ya es un cajón desastre para atacar a Occidente. Y yo creo que por esa línea tampoco vamos a ningún sitio, porque tenemos el caso de Argelia. En el caso de Argelia, sus dirigentes han estado predicando durante 30 años, 40 años, un antioccidentalismo, un antieuropeísmo. Y al final, como las gentes no han encontrado ningún incremento en sus niveles de bienestar, se han revuelto contra sus propios dirigentes y ahora lo que tenemos es que se están cociendo en su propia salsa. Quiero decir que difundiendo ese tipo de mensajes y atribuyendo siempre las culpas a terceros, ahora es por la causa palestina, ahora es por lo que han hecho no sé qué, ahora es porque hubo una situación colonial o de no se sabe qué tipo, yo creo que los pueblos, desde el punto de vista económico seguro, no mejoran y efectivamente lo que debemos hacer es mirar hacia adelante. Yo no sé si hubo convivencia o no en Al-Ándalus. Sánchez Albornoz dice que no hubo más de 20 años de convivencia. Yo creo que me inclino más por lo que señalaba nuestra contertulia, que es un mito reciente, no vivido en su momento, porque tenemos otras experiencias. Normalmente estos colectivos islámicos entran en un país, quieren conseguir estatus de minoría, y luego, una vez que tiene estatus de minoría y reconocido de derechos, intentar extenderlo a los demás, como ha pasado en Malasia, como pasa en muchas zonas de extremo oriente, como ha pasado en Nigeria, en otros países, en el propio Líbano, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la reflexión un poco debe ir de futuro, a mi modo de ver también, que sería importante. ¿Cuál es el futuro que les espera a los países, a estos países que se reclaman por parte del Islam? ¿Qué posición ocupan en el mundo? ¿Cómo avanzan desde el punto de vista tecnológico, económico, cultural, en un mundo cambiante, globalizado? ¿Y dónde se van a quedar? ¿Esa frustración va a ir para adelante y esto va a ir a peor? ¿O tienen expectativas con los regímenes que tienen, con las pautas culturales que tienen de mejorar y por tanto de desactivarse esas tensiones sociales en estos países? Para mí esta es la gran pregunta. Probablemente tienen no solamente perspectivas de mejorar, sino que de hecho están mejorando. Vamos. Es decir, no hay más que ir casi a cualquier país árabe en cierta medida, pero pongamos Marruecos, Túnez o Siria, yo acabo de estar en Siria, país supuestamente conflictivo. No, supuestamente no, vamos a ver, hay pruebas que involucran a los servicios secretos en Hariri. Es que si todo es supuesto terrorista, es supuesto, que está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No estoy discutiendo la posibilidad de que Siria... Uno de los estados gamberros que hay en el mundo, vamos a denominarlo. Son afirmaciones tan tajantes. Efectivamente, yo hago una consideración. Me corresponde conceder
Venga. Efectivamente. Esto es para darle alegría a la Entonces, sí, no quiero ser interrumpido, por favor, ¿eh? Porque además las cosas que estoy diciendo son cosas básicas y no me estoy metiendo ya en pequeños problemas, como puede ser el de Siria, que en definitiva es un pequeño problema. ¿Has citado algún país que... Perdón. Bueno, Venga. y entonces lo que estoy hablando, en primer lugar, y vuelvo a decir que cuando hablamos de terrorismo no se puede calificar el terrorismo islámico en general. Hay terrorismo islámico, por supuesto, hay terrorismo católico, ¿eh? Y hay terrorismo, lo siento, pero es verdad, hay terrorismo católico y de hecho y lo hubo. ¿Dónde se reclamen? Ahí está, ¿Dónde? está ETA todavía, vamos, que es terrorismo de origen pero católico. eso tiene un marchamo. ¿Dónde está escrito eso? Nos están ¿Pero dónde está viendo escrito eso? ¿En millones qué de página web está? telespectadores. ¿En qué sitio? Vemos ejemplo Bueno, de si convivencia no puedo No, hablar, bueno, si se lo puede siento decir cualquier muchísimo, cosa, pues vale, me pues estamos levanto y en una me voy. tertulia muy agradable entre amigos, pero vamos. Vamos a escuchar. Venga, venga, venga. Entonces, si no puedo hablar y defender lo que yo creo, evidentemente lo dejo. Y vuelvo a repetir, lo siento por los espectadores, ¿verdad? Pero me estoy haciendo muy pesado. Pero de hecho quiero decir que a la palabra terrorismo se le puede adjetivar de muchas maneras, ¿eh? Incluyendo el hindú, por ejemplo, respecto a los musulmanes, incluyendo, yo que sí, muchos. El judío israelí en concreto. Y después, en cuanto a las sociedades árabes modernas, pues hay que ir, verlas y conocerlas. Es decir, lo que no se puede ver, lo que no se puede hablar en cierta medida, es desde los despachos. Esto lo acabo de decir en un artículo que se va a publicar dentro de nada. No se puede ver desde los despachos y nada más que desde los despachos, porque entonces, evidentemente, vemos una suma de datos que, por lo general, no corresponden a una realidad viva. Y lo que hay que ver es la realidad viva, porque el terrorismo sale de la sociedad viva. Entonces, en todos estos países que he dicho y en más, ¿verdad? Yo Yemen y esto no lo sé, porque no lo conozco además. Arabia Saudí es un caso bastante especial y los países del Golfo son un caso también bastante especial por su economía verdaderamente boyante. Pero en países de tipo medio, como puede ser Marruecos o puede ser Argelia, quizá en menos medida, como puede ser Túnez en la misma medida que Marruecos, como es Egipto, de hecho, desde hace muchos años, es la clase media la que está tomando todos los controles de la sociedad. Esto es independiente de los gobernantes que tengan. En términos generales, mis amigos árabes, todos muy modernos, todos con carrera, y muchos de ellos catedráticos aquí en Madrid o en París o donde sea, suelen decir que los países árabes progresan a pesar de sus gobernantes, sean del tipo que sean, ¿verdad? Sean de tipo monárquico, como sean de tipo monárquico, es decir, presidencial monárquico, caso de Egipto en cierta medida, caso clarísimo de Siria, etc. Bueno, me gustaría intervenir por no monopolizar tampoco en una dirección el debate o el intercambio. A mí me gustaría que desde un primer momento fuéramos conscientes, no ya a nivel de expertos de determinada cuestión, sino a nivel de ciudadanos, de, bueno, pues hay modas, por no decir manipulación de datos. Es evidente que el elemento religioso forma parte fundamental de lo que llamamos, de una forma más amplia, la cultura de un pueblo. Todos los pueblos, desde la más remota antigüedad hasta hoy, han desarrollado un elemento religioso junto con un folclore profano o unas manifestaciones culturales que no tienen nada de sacro en muchos casos. De forma que, en primer lugar, a mí me gustaría reservar a Islam, judaísmo y cristianismo su espacio como fundantes experiencias espirituales. Esto me parece fundamental. Y en ese sentido, derivar de ahí una serie de adjetivos muy matizados. Por eso yo ni terrorismo islámico ni terrorismo no calificado, sino que yo utilizaría el término terrorismo islamista. ¿Por qué? Porque esos terroristas que proceden de un estrato social, de una zona en donde sociológicamente el Islam es la religión mayoritaria, utilizan ese lenguaje como un lenguaje
que avala su posicionamiento político, que es totalmente antidemocrático, que es de la violencia, etcétera, etcétera. Con lo cual se igualan a otros terrorismos existentes, pero argumentan con eso. Evidentemente no es lo mismo ser islámico ni ser musulmán que ser islamista. Eso es otra cosa totalmente distinta. Si hablamos de mitos, tan mito es el mito de la convivencia en el Andalus para los españoles como lo es para los árabes. Para los árabes, Al-Ándalus es el paraíso perdido. Ellos también sueñan con recuperar su dignidad y entonces Al-Ándalus es un lugar en donde tuvieron un espacio real de convivencia y donde se produjo una convivencia, y lo he dicho al principio, donde se produjo una convivencia bajo el gran paraguas de una cultura árabe, que no una cultura islámica o islamista o islamizadora o islamizante. Aquí no se hizo proselitismo propiamente, hubo una serie de conversiones, porque la gente se adapta al medio. Primero hablábamos latín y nos hacíamos súbditos del emperador y adorábamos al emperador. Luego empezó a triunfar el cristianismo y empezamos a adoptar el cristianismo como una seña identitaria porque era más cómodo y porque el imperio también había adoptado esa religión. Le toca el espacio y no quiero extenderme, pero ahora todos tomamos Coca-Cola y comemos donuts. Entonces, bueno, y pretendemos hablar inglés. De forma que hay periodos en donde la cultura arrastra un componente muy importante que es el componente religioso y otras épocas en que el componente religioso queda en segundo lugar. Creo que desde el final de la Primera Guerra Mundial y sobre todo desde el final del siglo XX, el último tercio del siglo XX, han sido claves para la relación entre el mundo, lo que llamamos convencionalmente el mundo occidental, que incluye América Latina, cosa que también olvidamos frecuentemente, solo pensamos en Europa y en Estados Unidos cuando hablamos de mundo occidental. El mundo occidental se ha comportado de una forma peculiar, no voy a decir ni mejor ni peor, sino de forma peculiar con el Oriente Medio. Por ejemplo, estableciendo pues una discontinuidad territorial que antes no existía. ¿Por qué razón? Se nos llevaría muy lejos. Pero yo lo que entiendo es que hay una realidad reactiva en el Medio Oriente y de eso podríamos hablar más adelante. Sí, yo estoy en absoluto de acuerdo con lo que dices tú. Lo que pasa es que hay algunas cosas que habría que matizar. No sé, tú sabes de esto más que yo, pero por ejemplo, lo de has dicho lo de la convivencia pacífica en Al-Ándalus y que era como un paraíso perdido y que es como un paraíso perdido para ellos. Desde el mismo punto de vista de los árabes en España, hubo invasiones diferentes de ellos para recordarles la vuelta al Islam. Bueno, una vuelta al Islam, la vuelta al Islam almohade, por ejemplo, sí, no es muy normativa. Pero sobre todo lo que yo sí querría dejar claro, en eso estoy de acuerdo con vosotros, es que no se puede demonizar de ninguna manera al Islam, atribuyendo al Islam el terrorismo. El terrorismo manipula el Islam, independientemente de que luego hay varios islames diferentes. El terrorismo manipula el Islam como los terroristas también han manipulado al catolicismo y al cristianismo, y los fundamentalismos no son ajenos a ninguna iglesia y a ninguna religión del libro. O sea, es absurdo, es suicida y es disparatado y además inculto atribuir al Islam ningún terrorismo. El Islam no tiene culpa del terrorismo. Son los terroristas los que por diferentes razones históricas, políticas, utilizan el Islam como bandera de captación y de convicción de ir a una umma utópica y por lo visto paradisíaca, tan paradisíaca como algunos separatismos, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo con esa demonización. Ahora, es cierto que hoy día en el mundo se está matando terroristamente en el nombre de Alá, y eso es también una manipulación sangrante del nombre de Alá, creo yo. Y en el nombre de Dios, también me gustaría, en este tipo de discusiones, si nos importa, es un inciso, ¿verdad?, no diferenciar Dios y Alá. Es Dios. Porque es Dios. Y en árabe los cristianos precisamente le llaman Allah a Dios. Entonces no hablemos porque entonces vamos a decir Dios. God, Allah... Sí, pero es que para que se me entendiera que hablaba... No, ya, pero bueno, digamos, sí, pero es mucho mejor. Es que después resulta que nuestros oyentes y nuestros espectadores pues pueden creer, como de hecho muchos medios inciden en ello continuamente, que Allah es una cosa y Dios es otra, y no es así. Sí, hay algunas cosas que comentar y matizar.
Hay aspectos y zonas geográficas y países donde el mundo occidental no interviene, este llamado mundo occidental, de Iberoamérica, Europa y Norteamérica, no interviene en absoluto. Caso de Cachemira. Cachemira es un territorio muy amplio musulmán donde su Rajá optó por pertenecer a la India, a pesar de que su inmenso territorio pues era más bien de religión musulmana. Y eso ha dado lugar a 5 guerras entre India y Pakistán. Ahora hay un entendimiento, veremos mientras dure un presidente como Musharraf, porque lo peligroso es que un día fuera sustituido porque yo discrepo con Gil Benovella. Ben Laden no fue un hombre de la CIA en absoluto, fue un hombre de la inteligencia pakistaní con Benazir Bhutto, con su padre, y fue el que lo hizo un general pakistaní que se llamaba Gol. Igual que muchas veces dicen que Estados Unidos dio armas a Irak, y en absoluto ningún arma norteamericana, eran siempre armas francesas y soviéticas. Pero a lo que voy es el otro caso muy peculiar, que es el de Argelia. Argelia es un país donde se había perdido en gran parte la lengua árabe. Hasta cierto punto se había perdido mucho de la fe musulmana, y entonces pues se pidió que vinieran maestros y profesores de Egipto. ¿Qué hizo Egipto? Se quitó a aquellos que eran muy peligrosos, que eran los hermanos musulmanes, y los mandó a Argelia. Y se produjo el fenómeno contrario. Y entonces una islamización radical, donde es curioso, lo que ahora se comenta a Francia es totalmente distinto. En Francia, un caso interesantísimo y con una minoría importante cristiana. Cuando los holandeses colonizaron Indonesia, su presencia venía de las Molucas, de una gente cristianizada. Compusieron la mayor parte del ejército profesional que ellos utilizaron para controlar el resto de islas de mayoría musulmana. Cuando Holanda se tuvo que ir de Indonesia, se tuvo que llevar a los moluqueños. Luego han sido una minoría, cristianizada por cierto, perseguida, con muchas dificultades para encontrar trabajo, etc. En el caso de Argelia es lo mismo. Se tiene que traer sus jarquís, más o menos musulmanes, porque eran mucho más odiados que el ejército francés en Argelia. Esos jarquís tienen un retiro militar, tienen unas casas militares y viven muy bien. La segunda generación tiene el boom económico francés, puede trabajar en la construcción, una serie de cosas. Y ya nos encontramos la tercera generación. Niños de 14, 15, 16 años, muy mal escolarizados, más mayores sin posibilidad de trabajo, la locomotora francesa está parada, ya están viviendo un poco de las rentas y no hay ese boom económico desarrollista que hubo hace 15 años. Y ocurre que estos niños, pues sin problemas de otro tipo, religioso, pero sí con graves problemas económicos y de escolarización, pues son los que han empezado a quemar coches, les ha insultado el señor Sarkozy, se han provocado, y luego, ¿quién encuentra? Yo estaba en París dando unas conferencias a principios de junio, a ver quién es guapo que encuentra un taxi que le lleve a Saint-Denis recientemente, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que termino con la situación especial de Argelia, donde se abrieron unas elecciones democráticas, ganó el Frente Islámico de Salvación las elecciones, digamos, municipales, porque era el partido ya organizado, salía de las mezquitas. Y el gobierno dijo, bien, lo van a hacer muy mal, administrando en los ayuntamientos, el pueblo se desencantará de ellos. Pero, claro, cuando con una serie de gente inteligente, Maidani, formada en Occidente, y alguno que, como decía el dirigente del Partido Socialista, los bereberes, ¿no?, que decía, yo a Belhaj lo conozco perfectamente, porque soy médico psiquiatra, es un loco completo. O sea, si se llega a gobernarnos, Maidani como teórico durará poquísimo. ¿Y qué ocurrió? Que el FIS dijo, vamos a hacer elecciones, las vamos a ganar y no va a haber más elecciones. Claro, que alguien me diga qué intervención tiene Occidente en el caso de Argelia, país musulmán, y con una lucha musulmana desde dentro. Yo estoy un poco incómodo en el sentido de que bueno, cada cual usa la palabra a su gusto, pero creo que nos estamos recurriendo demasiado a la realidad y a datos concretos y a datos que no sé hasta qué punto son conocidos de los espectadores, lo digo personalmente sin pedirle a nadie que haga algo distinto de lo que desee. Y en este sentido yo venía aquí un poco con la idea de quizá aportar una reflexión un poco más general en torno al tema que se está tratando y en torno a ideas que yo creo que más o menos en todo momento, todos en nuestra vida más o menos se nos han presentado en el pensamiento, tales como la idea de tomar la religión como excusa precisamente para quebrantarla, en el sentido que tú decías de hablar de un terrorismo que toma como excusa para apoyarse o para darse más fuerza la religión, y también, bueno, esto del cristianismo
y del catolicismo también se puede decir cantidad de veces, ¿no? Que cuando el cristianismo y el catolicismo es una religión que yo creo que la idea básica es el amor y la idea básica es el perdón, pero sin embargo cantidad de veces, no ya solo a lo largo de la historia, sino en el presente y más o menos yo creo que todos los días pues continuamente castigamos y juzgamos en nombre del cristianismo, cuando lo que el cristianismo ordena es no castigar y no juzgar, sino perdonar, ¿no? Y en ese sentido, no sé hasta qué punto quizá para Dios, si hay un Dios, sería más deseable que no existieran religiones, si eso hiciera que la convivencia fuera más pacífica. Esto es un tema sobre el que yo he escrito bastante, que yo creo que posiblemente exista un Dios que esté más allá de la religión y que deteste las religiones. Seguramente, yo siempre, perdona que te interrumpa, muchas veces digo que las religiones son simples gramáticas para hablarle a Dios. Y muchas veces los creyentes de una religión nos entretenemos en los verbos irregulares cuando lo que es más importante es Dios, no la gramática con la que hablamos a Dios. Entonces, mientras no busquemos esa especie de lengua universal que es la religión universal, Dios tiene que estar enfadadísimo viendo lo que hacemos en su nombre. Pero yo quiero ir más allá. Hay un momento en que has dicho, lo más importante es Dios, pero yo creo que, o sea, si efectivamente hay un Dios, yo creo que Él tampoco piensa que sea lo más importante. Quiero decir, yo creo que Él incluso preferiría que se suprimiera la palabra Dios y que nadie creyera en su existencia con tal de que la gente no se matara en nombre de Él. Eso es lo que yo pienso. Cuidado, el hecho de suprimir cosas no quiere decir que el hecho decir, se vayan a matar. Hablo de una hipótesis, tampoco bueno, estoy llevando al extremo la palabra Dios idea, es una palabra. Porque Dios es más importante que la palabra. Lo que te digo es que el amor es más importante que Dios. Es que Dios es amor. Bueno, es el amor. Sí, pero tampoco quiero entrar en teología, porque decir que esto es muy profundo. Quiero decirte que la paz es más importante que la palabra. Es que la paz es el fruto del amor. Bueno, pero por supuesto, la paz es más importante que la religión. Lo digo un poco teorizando, ¿sabes? Que quiere decir que la religión en sí lo que esconde es una cosa que está más importante que está detrás. Si se coge la religión como excusa para quebrantar eso más importante que está detrás, pues entonces no tiene ningún sentido. Y ya sé que estoy un poco filosofando en el aire, también porque termino enseguida. Termino enseguida. Perdón, vamos a escucharnos porque si no se abren 4 coloquios paralelos. Termina. Os dejo decir todo lo que queráis. La idea es solo esa, o sea, de que independientemente de que haya un Dios o no haya un Dios, y yo creo que es una ideología que se puede aplicar perfectamente independientemente de toda religión y que yo creo que además es un punto en el que va a estar de acuerdo todo el mundo, aunque dejaran de existir para siempre religiones. Es decir, la paz, el amor, la convivencia, la felicidad son 1000 veces más importantes que la religión, 1000 veces más importantes que Dios. Lo que es gravísimo, y Dios, lo que es gravísimo, interrumpo un minuto justo. Estaría dispuesto incluso a suprimir su idea con tal de que la convivencia y el amor y la felicidad estuvieran presentes y son más importantes que Dios y son más importantes que la religión. Permítanme que establezca los siguientes órdenes de intervenciones. Tiene pedida la palabra el señor Morellas, la señora Bunmahan y el señor Gil. Sí, bueno, se han dicho cosas muy interesantes, pero yo reconozco que ahí me pierdo un poco en el terreno filosófico y disculparme en este sentido. Como economista aplicado, que no me puedo quizá despegar del suelo. Si volvemos a la realidad, a lo que vemos a nuestro alrededor, de los países árabes, yo encuentro notables diferencias, es decir, que muchas veces se generaliza con lo que ocurre en estos países y realmente es muy diferente, ¿no? Uno puede ir a un país como Túnez y se encuentra una realidad muy diferente de la que te encuentras en Marruecos, de la que te encuentras en Argelia, de la que te encuentras en Jordania, en cualquiera de estos países que todos conocemos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, qué casualidad que aquí, en aquellos países donde se han introducido pautas que han sido contestadas en general por la parte más fundamentalista de la sociedad, por los islamistas, son precisamente aquellas que han conseguido una mayor modernización en el país. Me explico. En el caso de Túnez, por ejemplo, Túnez desde el año 1956 tiene un estatuto de la mujer, se abole la ley de divorcio, se establece el divorcio, la ley de repudio de la mujer, se hace un código civil diferente y tenemos a Túnez, que es un país próspero, creciendo al 6%, con una inflación controlada, 8 millones de turistas, y es el único de los países árabes que ha introducido un estatuto de la mujer, no como una conquista que todavía está Marruecos, que no sabe si lo va a implementar o no. Bueno, pues es que eso tiene repercusión en la vida diaria, en la vida de todos los días de las gentes.
pero y es el único, Entonces, muchas veces se habla del milagro tunecino. No, el milagro tunecino es precisamente, bueno, que ha sabido marcar unas pautas culturales y en muchos sentidos romper amarras, y efectivamente, mientras que todavía en Marruecos están diciendo si van a conseguir de aquí a 10 años 4 millones de turistas, bueno, en Túnez, más distante del centro de gravedad económico más importante, con unas diferencias de renta mayores, pues están pues con 500.000, 600.000 visitantes al año. Eso no es por nada, eso es porque la gente tiene un recelo hacia ese ambiente, una hostilidad, que es la misma hostilidad que tiene pues la inversión, que tiene el desarrollo de la actividad productiva, porque no se ha generado un entorno. El caso de Turquía es un caso muy similar. Turquía desde los años 20 es un país que llega un señor, Kemal Atatürk, y da la vuelta al país como un calcetín. Sustituye los caracteres arábigos por los caracteres latinos, sustituye el código musulmán por el código civil europeo, permite a la mujer salir a la plaza pública, permite que se quite los chadores, las vestimentas, que acuda a las escuelas, a las universidades, y además vive para contarlo. Y moderniza Turquía, y mete a Turquía en el siglo XX, desde el siglo XVII que venía, no del XVI, prácticamente del Imperio Otomano. Y, paradójicamente, esa situación en otros países islámicos durante los años 70, durante los años 80, se ha intentado hacer, y lo que se ha conseguido en muchos casos es un retroceso de la sociedad 40, 50 años, como ha sido el caso de Irán, por ejemplo, y de otros países. Yo creo que es ahí donde debemos poner realmente el acento. Si queremos, y el programa entiendo que estaba centrado en hablar de las tres religiones y, lógicamente, relacionarlo con la realidad del mundo actual, pues la realidad es esas religiones, cómo se han manifestado y qué han aportado a los ciudadanos del mundo y qué es lo que cabe esperar que sigan aportando. Porque muchas veces, y yo soy el primero, veo con preocupación la evolución de los países musulmanes, a los que visito periódicamente y observo en los foros internacionales, y realmente me preocupa el distanciamiento tecnológico que tienen. Si vemos las estadísticas de educación, por ejemplo, en el mundo, mientras que unos están creciendo a un ritmo, llevan los automóviles, vamos a suponer, a un ritmo de un 50-60 kilómetros por hora, pues los otros van a 10, 15 kilómetros por hora. Claro, la distancia es más grande. Dice, se progresa, decía uno de nuestros contertulios. Claro que se progresa, pero es que la distancia cada vez es mayor. Eso no es contradictorio con que no se progrese. Entonces, ¿qué nos encontramos en el mundo que se progrese tan poco? África subsahariana. Entonces nos encontramos dos grandes colectivos muy descolgados de la globalización, podríamos llamarla en este sentido globalización mutilada, y con unas diferencias cada vez mayores de renta y por tanto también de frustración, que es lo que yo veo más peligroso de cara al futuro. En el caso de Francia yo creo que es lo más llamativo, es decir, los harkis, la gente que había luchado con el ejército francés, que tiene que llevarse a Francia porque si no allí les cuelgan al día siguiente de la independencia. Pues resulta que esos que eran más franceses que los franceses, en segunda, tercera generación, ni siquiera se han integrado. Qué preocupante es esto. ¿Y cómo se quiere justificar esto? Por el fracaso escolar, pero bueno, es que eso ocurre en todos los países. Fracaso escolar hay en Estados Unidos, hay en España. Si no se pasan de un determinado nivel, es que el fracaso escolar o el que no se encuentre empleo, hay justificación para quemar automóviles. Yo creo que un poco la reflexión la quería orientar por ahí, ¿no? Aquí se están diciendo cosas muy interesantes que desde luego darían para 200 programas y para escribir una enciclopedia, pero yo quiero retomar un poco lo que antes se comentaba, esa propuesta de abolición de las religiones que de alguna manera desvirtúan esa gran verdad mistérica que algunos llamamos Dios y otros, porque hablan árabe, llaman de otra manera. En el nombre de las grandes ideas que la humanidad ha tenido, porque la idea de Dios es un descubrimiento humano, por supuesto que algunos creemos que Dios ha intervenido en ese descubrimiento, pero creo que es un gran descubrimiento humano. Bueno, pues otro gran descubrimiento humano ha sido la democracia, los sistemas democráticos, y también en el nombre de los sistemas democráticos se impone la democracia a bombas, ¿no? De forma que, evidentemente, los grandes descubrimientos de la humanidad siempre han podido ser susceptibles de ser utilizados en un sentido perverso. De todas maneras, a mí me parece que en algún discurso que oímos frecuentemente en los medios de comunicación y incluso entre expertos, hay una cierta tendencia a decir el Islam tiene de alguna manera un germen que le obliga
a una involución que le obliga a ir ralentizado con respecto al avance del mundo en general. Y parece que en los últimos 100 años el mundo en general sigue las pautas de lo que llamamos, insisto, mundo occidental. Bien, miremos a ese mundo occidental en algún momento. La satisfacción de las poblaciones es absolutamente plena. Tenemos el tipo de sociedad que realmente llena nuestras expectativas. No percibimos también entre nosotros, en determinados aspectos culturales, religiosos, políticos, etcétera, unas clarísimas tendencias involucionistas. Es decir, no somos el mundo occidental un mundo perfecto. Y lo que es más importante, nosotros estamos, desde el punto de vista tecnológico, evidentemente a años luz de la África subsahariana o del mundo árabe o de otros espacios en el mundo, pero no estamos, creo que en el desarrollo humano integral, a un nivel excesivamente superior. Y en ese sentido no podemos volcar nuestro modelo, porque ese modelo también es contemplado, es decir, los árabes tienen ojos, los árabes nos miran. ¿Y qué es lo que ven? No nuestra perfección tecnológica, que la ven y la utilizan en la medida en que pueden. Los teléfonos móviles están extendidísimos en todo el tercer mundo y especialmente en el mundo árabe. Lo que ven son nuestros defectos éticos, nuestros agujeros y nuestras carencias éticas. Y entonces no podemos ir a convencerles de la perfección de nuestro modelo mientras nuestro modelo tenga las lagunas terribles que tiene. En España, no hace mucho, un informe decía que tenemos algo más de 10 millones de pobres. Por favor, ¿cómo vamos a implantar un modelo que tiene esa laguna fundamental? Es decir, que eso hace que nos tentemos la ropa. Y voy a terminar con una frase maravillosa de Raymond Paniker. Hace algún tiempo él decía, en el terreno ese del intercambio ecuménico, ¿no?, el diálogo interreligioso, cuidado, hagamos un diálogo intrarreligioso, porque nuestra religión católica fundante de la Europa actual no se corresponde en muchas ocasiones con el espíritu evangélico. Es decir, que miremos en lo político y en lo religioso cuáles son nuestras lagunas también. Perdona, estoy completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo, y lo que quería decir antes, bueno, ha entrado ya y tú mismo lo has dicho, y lo has dicho no solamente con respecto a la idea de Dios, sino a la idea de democracia. Es decir, lo que es monstruoso, ¿verdad?, es que una serie de personas, en todas las religiones en concreto, y probablemente en todas las democracias, pero yo estaba hablando de religiones, hablen y actúen en nombre de Dios. Es decir, nadie tiene derecho desde el punto de vista ético a hablar a sus semejantes, ¿verdad?, a ordenarlos, a forzarlos, a matarlos en nombre de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Exista Dios, que yo sí creo, o no exista, da lo mismo, o sea, una pura idea filosófica. Eso por un lado. Y luego, yo no estoy hablando en términos económicos porque no es mi profesión, y por otra parte no hemos venido a hablar de términos económicos, podríamos hacerlo, ¿verdad? Estoy hablando, cuando hablo de que las sociedades árabes están evolucionando, me estoy refiriendo a las sociedades humanas, que evidentemente la economía es fundamental, pero no es solamente la economía lo fundamental. Lo fundamental en este caso es el cambio de costumbres rapidísimo, por ejemplo. Es la aceleración, es un hecho tan tonto, lo voy a decir, como que en las partes más tradicionales, por ejemplo de Marruecos o por ejemplo de Túnez, ¿verdad?, ahora, desde hace 3 o 4 años, se ve a las familias, es decir, al abuelo, a la abuela, al padre, a la madre, a una tía, a los niños, etcétera, salir a comer a un restaurante fuera. Eso hubiera sido absolutamente impensable hace 4 años, así, o hace 5 años como muy máximo. Ahora esa evolución es normal. Y en ese mismo sentido, la sociedad está evolucionando. Sí, suscribo todo lo que decía la profesora Abu Malham, y quería decir que a veces nosotros, por inercia, confundimos progreso de la humanidad con progreso económico o técnico, y no es verdad, porque a lo mejor, por ejemplo, los españoles
en el camino hacia nuestro progreso europeo y en nuestra democracia hemos perdido valores humanos que teníamos y que yo veo en mis relaciones con el mundo árabe y sobre todo en los pueblos y con el mundo subsahariano. Ellos no tendrán microondas, pero tienen una calidad de sentimientos humanos dentro de las familias, con los hijos y con los padres, que nosotros hemos perdido. Es decir, a un subsahariano, por diferentes motivos, le es impensable y no factible, llevar a su padre a una residencia de ancianos, lo consideraría un pecado, y nosotros lo llevamos cuanto antes para quitárnoslo de encima. Entonces, no estoy de acuerdo con que el progreso sea solo el progreso económico, que lo es, de por sí, pero que a lo mejor hay cosas que en el mundo musulmán y subsahariano yo admiro profundamente y valoro muchísimo. Señor Morillas y el señor Riesgo después. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver, los informes de Naciones Unidas se refieren a desarrollo humano, que es algo que trasciende el aspecto meramente económico. Entonces, bueno, de alguna forma tenemos que medir las cosas y esto sí puede ser un defecto de los economistas, pero en este caso no es solo de los economistas, porque es el indicador más perfecto, podríamos decir, que hay para medir el grado de desarrollo humano, general, global que hay en los países. Este indicador comprende esperanza de vida al nacer, porcentaje de niños escolarizados menos de los 16 años, tasa de alfabetización de adultos y PIB por habitante, riqueza en paridad de poder adquisitivo, es decir, de acuerdo con los precios del país. Bueno, pues lo que nos encontramos es que en el continente africano, un país musulmán como el Sáhara Occidental, curiosamente, y ocupado por Marruecos, ocupa una posición superior todavía a la que encuentra Marruecos, que está en el puesto número 15 aproximadamente, dentro de los 54, superior en un nivel de desarrollo humano, digo, más alto. ¿De nacimiento? No, este indicador está entre 0 y 1, sí. Entonces este indicador mide entre 0 y 1, me parece que el Sáhara le da 0,680 y Marruecos está en 0,5 aproximadamente, Es lo más que se intenta medir. Con respecto a los indicadores de pobreza, es que no hay ningún indicador objetivo de pobreza. No sé a qué informe te referías de los 10 millones de pobres en España. Es que eso depende de quien haga el estudio. Porque, por eso, es que hay unas pautas, por eso te digo, que hay unas pautas que son las que señalan, pues si en Estados Unidos el salario mínimo está en $300 al mes, pues por debajo de los $300, o en España por debajo del salario mínimo de las 80.000 pesetas, lo que fuera, decir que por ahí se puede hacer literatura, pero nada más que literatura, es decir, por ahí no vamos a encontrar realmente, no valen, no son instituciones científicas, es una institución muy benemérita, es una institución, pero no es una institución académica, tiene una finalidad que es absolutamente loable, pero bueno, pues no tienen una consideración, digo, científica en ese sentido, ¿no? Yo, por tanto, un poco lo que creo que debemos sí atender a esas pautas culturales, un poco generales del país, y también sobre el tema de Israel, que yo creo que es un tema muy interesante, quizá porque no haya yo quería plantear el tema de Oriente Medio, efectivamente, y de Damasco, quizá como dos enclaves en los que se puede producir esa convivencia armónica en el momento actual y ese desencuentro, también como es el caso de Oriente Medio. Claro. Eran dos de mis propuestas, pero el coloquio ha ido por otro derrotero. Sí, porque sería deseable. Yo creo que es un gran ejemplo el caso de Israel, de cómo un país efectivamente se puede convertir en una zona atrasada, subdesarrollada económicamente del mundo, en una potencia industrial, en una potencia tecnológica, en una potencia de primer orden y la única democracia realmente en el área, ¿no? Yo creo que es bueno, algo que tiene mucho que aportar, por supuesto, de estabilidad y de progreso en todos los órdenes, porque bueno, el progreso material está muchas veces ligado a otros tipos de progreso espiritual, cultural que todos deseamos, y en este sentido yo creo que Israel es también una buena ilustración, ¿no? Ojalá que se encadenen bien esas negociaciones de paz. Yo quería pasar de lo actual a lo histórico. Es cierto que yo antes puse el ejemplo de Argelia, que era un país musulmán, gobernado exclusivamente por musulmanes, de un movimiento progresista como el Frente de Liberación Nacional, y cómo, a pesar de una gran riqueza petrolífera, no dio satisfacción a sus ciudadanos, ¿no?
Y luego otro caso que nos remonta un poco a ese mitificado Al-Ándalus. Yo hace pocos días estaba en un coloquio con Gustavo Arestegui que decía que ese Al-Ándalus fue muy mitificado, yo creo que algo de eso dijo antes Montserrat también, pero los mozárabes tenían campanas de madera porque no podían tener cerca de donde hubiera una mezquita musulmana, ¿no? Entonces, Salman Rushdie, que es un hombre, un intelectual de origen musulmán, pero tremendamente perseguido, con una fatwa, una especie de condena, sentencia a muerte de los ayatolás iraníes, decía que su nombre era Salman Rushdie por Averroes, Inrus, es decir, aquel gran sabio que era ese ejemplo de la tolerancia con los cristianos y que ha sido muy mitificado con ese Al-Ándalus idealizado, y en este caso sí, es un ejemplo válido. Entonces él decía, caramba, ¿cómo es mi caso que mi padre está tan enamorado de Inrus, de Averroes, que me puso ese nombre, y ahora pues otros descendientes de aquellos que fue un ejemplo hacen todo lo contrario y a mí me condenan a muerte? Entonces terminaba él diciendo en una entrevista reciente algo muy interesante, que también las religiones de la fe tenían que adaptarse a los tiempos modernos. Y también, para terminar, pues algo que se dice recientemente, ¿por qué la Europa tolerante a determinados líderes de la intolerancia, y entre ellos, pues claro, está por ejemplo Tafik Ramadán, que es nieto del fundador de los hermanos musulmanes Hassan al-Banna, se les permite hablar, se les permite dirigir todo tipo de coloquios y soflamas cuando tienen un doble lenguaje? Escriben algo que nos gusta escuchar a los europeos en inglés o francés, y luego en árabe escriben terribles apologías casi del integrismo con su correlativo, ¿no?, que es el terrorismo. Señor Tena. Pues, yo vuelvo a mi discurso normal de hacer castillos en el aire, que es lo que me gusta. Y vuelvo más o menos a lo que estaba diciendo. Ya digo que en el momento en que, como búsqueda espiritual personal de cualquier persona, como yo por lo menos la he tenido en mi vida, y supongo que cada uno en su medida la habrá tenido, en el momento en el que el camino por el que buscas, que en su caso puede ser la religión, como camino de búsqueda de la verdad, como lo puede ser la poesía, como lo pueden ser otras formas de creación, en el momento en que el camino que escogiste para encontrar la verdad o para buscar la verdad te entorpece en la búsqueda de esa verdad, ese camino se debe abandonar y se debe ir más allá. Y creo que el ejemplo de los conflictos religiosos viene al caso en ese sentido, en el sentido de que las religiones se concibieron en su día, o más o menos todos las concebimos, como instrumentos de espiritualidad, o instrumentos de mayor santidad, o instrumentos de perfeccionamiento del ser humano, pero llega un momento en que efectivamente, como decía Montserrat, se pervierten, y más que para santificar o para perfeccionar al ser humano, se convierten en causa de conflicto, en causa de violencia, y en el momento en que se pervierten hay que ir más allá y saber que, pues, lo mismo que te estaba diciendo antes, que yo creo que la religión esconde algo más importante que hay más allá, y que de ese mismo modo, si estamos hablando de la manera de hacer que se encuentren y de hacer que coincidan y que convivan pacíficamente las tres grandes culturas, y estoy de acuerdo con Montserrat también en que no tenemos autoridad los occidentales para imponer nuestra cultura a los demás, ni está demostrado que sea la mejor posible, pues que hay que buscar un punto de consenso que esté más allá de la religión, y yo creo que el punto de consenso está en valores que quien más, quien menos todos vamos a compartir. Valores como la no violencia, valores como la convivencia lo más feliz posible, y valores como el destierro del mundo en lo posible de la violencia. Rodolfo. Bueno, verdaderamente tú acabas de expresar lo que yo creo que en el fondo pensamos todos, ¿no? Y lo que este mundo global, o en globalización, debe tener como resultado final, justamente. Y yo creo que voy a citar una frase que se cita todos los días, ¿no?, que es la alianza de civilizaciones, y no lo cito exactamente porque sea de Zapatero, ¿no?, y muchísimo menos, y ni porque yo esté escribiendo sobre eso también, sino porque yo creo que la alianza de civilizaciones no es ir a darse un abrazo uno a otro, lo cual es bastante difícil en este momento, ¿verdad? Entonces, sino que es una suma de egoísmos bien entendidos. Es decir, todos tenemos nuestros egoísmos como culturas, como naciones, como grupos, como tal, ¿no? Entonces, esos egoísmos bien entendidos, y para que funcionen realmente, para que me sirvan, mi egoísmo me sirva,
debo tener el acuerdo, la comprensión, debo limar los límites, ¿verdad?, con otros muchos egoísmos que están alrededor mío y que son de fuentes distintas. Eso es realmente un poco la alianza, el diálogo. El diálogo porque sirve de medio de limar las asperezas. Hay otros muchos medios más y uno de ellos es la comprensión. Hay que intentar comprender al otro. Esto se dice todos los días y hay miles de escritos sobre eso, pero es verdad. Hay que intentar comprender al otro desde la mismidad que tiene cada uno, ¿verdad? Comprenderlo tanto en su fe, su religión, sus ideales, su ideología, la que sea y todo esto, como en su posición vital. Lo que no se puede decir es que Montserrat ha hablado de 10 millones de pobres, realmente de indigentes, dentro de España. Puede ser que no sean 10 millones, que sean 8 millones, que sean 7 millones, no lo sé. Me da igual, porque lo fundamental es que esa gente no tiene el nivel de vivencia, de supervivencia muchas veces, y de vivencia adecuado, porque esa gente muere de hambre, mucha de ella, o casi de hambre, porque muere de enfermedad. Eso es verdaderamente lo que es contable, y no las estadísticas hechas fríamente sobre si somos 10 o no. En Norteamérica hay un nivel de pobreza inmenso que todos conocemos y que ha salido últimamente bien claramente a la luz, ¿verdad? Y sin embargo consideramos que y es un nivel de pobreza de gente que no come, vamos, entre otras cosas, ¿no? Entonces es ahí donde hay que ir, es verdaderamente ahí, a ver qué le pasa a esa gente, a ver qué nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? De qué carecemos de muchas cosas y también tenemos muchas cosas en sobrante para dárselas a los demás. Comprendernos, dialogar y abrazarnos. Señor Morillas. Sí. Yo creo que el diálogo efectivamente es lo importante porque al final lo que buscamos es lo mismo, ¿no? Es el bienestar de las gentes y su mayor tranquilidad espiritual de todo tipo. Y en este sentido yo creo que dentro de esa alianza de civilizaciones, dentro de ese diálogo, como se le quiera llamar, es muy importante que se extienda el respeto a los valores del otro, ¿no? Entonces es muy curioso cómo, por ejemplo, en Israel o en los países occidentales se pueden levantar mezquitas y sin embargo en los países árabes no se pueden levantar. Entonces, iglesias, digo. Iglesias, claro, por supuesto. Iglesias. Y asistir al culto, y en nuestras embajadas en el extranjero se celebran las misas los domingos dentro de la embajada porque no se pueden hacer culto, por ejemplo, en el exterior, pues en bastantes. Entonces, hay iglesias y catedrales, sí, claro, porque eran países. Exacto, sí, sí. Y yo he estado en Irak y en Bagdad, por ejemplo, con mayores niveles de libertad, ¿no? Por ejemplo, o en Irán que en otros países. Bueno, pero no hay una... Sí, sí. En Irán y en el propio Teherán, con una situación muy de cerco, efectivamente, pero lo hay. Es un país aparte y con una religión aparte también. Yo creo que en ese sentido estas contrapartidas mutuas deben estar absolutamente abiertas, es decir, bueno, no tanto. No hay las labores tan abiertas como se pueden desarrollar en los países occidentales o en Israel, la libertad de cultos no llega a los otros países, que yo creo que es un aspecto realmente fundamental para el mayor conocimiento de las gentes, ¿no? Bueno, perdón, señores. Broche de oro. Sí. Bueno, ¿y las de conversión? En algunos barrios españoles donde ha habido reclamación por parte de los musulmanes para implantar una mezquita, ha habido una reacción ciudadana, no estatal, pero sí ciudadana, de oposición. Esto es producto del desconocimiento y de la mala educación. Y en ese sentido yo, como final, voy a entonar un mea culpa. Nosotros, que se supone que somos los que formamos e informamos acerca de lo que el Islam ofrece, de lo que el Islam es, de lo que es el mundo árabe, quizá hemos informado a los expertos de otras cosas muy mal de lo que eso realmente es. Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Tertulia, que hoy, desde las instalaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, les ha ofrecido el programa titulado Las tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos. Nos acompañaron
Santiago Tena, Gracias. José María Torrijos, Rodolfo Gil Benumella Grimao, Montserrat Abummajan, Javier Morillas y Juan Manuel Riesgo. Gracias.